pasar todas las historias bíblicas, absolutamente todas las historias bíblicas, y poder ver a Cristo y qué nos estaba hablando en sombras, en historias y en sucesos que había, ¿no? Cuando a veces la palabra nos habla del matrimonio y nos revela la verdadera realidad entre la iglesia y Cristo, no nos habla del matrimonio, nos está hablando de la relación, de la realidad entre Cristo y la iglesia, no como un hombre y una mujer, sino en palabras sencillas, un Dios explicándonos lo que Él hizo. Así que bueno, y nos tomamos este trabajo, ¿no? Vamos a tomar un día en la semana para repasar historias y poder ver al Señor en todas las historias, no como historias que nos hablan de Dios, sino como historias que nos muestran la intención de Dios en todo tiempo. Todas las historias hablan de lo mismo. Un padre, un hijo, una iglesia, una unión sagrada y volver todo a ser reconciliado. Y Evangelio tiene mucho que ver. Cuando vamos a la raíz etimológica de la palabra Evangelio, ya no es una palabra bíblica, fue tomada por Jesús y por los apóstoles como una palabra que era parte de la sociedad, quien la entendía, como cuando Jesús y Juan dijeron arrepiéntanse, lo hablamos hace algún tiempo, los oyentes de aquel momento entendían claramente lo que estaban diciendo. Ellos le estaban diciendo cambien la mente. Cambien la manera de pensar porque el reino de Dios se ha acercado y si no cambian la manera en que ven las cosas, no entenderán y pasará de largo. Sucedió, muchos no lo entendieron. Pero en aquel público, en aquel ambiente, esta palabra que mencionábamos, arrepentimiento, era clara. Para nosotros arrepentimiento fue mutando a, bueno, veamos qué hicimos y tengamos congoja y sentamos, cada tanto recordémoslo de dónde vinimos, los errores que... No, arrepentimiento es cambiar la mente, marchar en la dirección de Dios. Evangelio fue también una palabra tomada y vemos que viene del griego. No quiero hablar en griego para no sorprender a nadie. Pero bueno, esta palabra se divide en dos, eu y angelion. Esta significa la primera parte bueno bien, la segunda parte mensaje o noticia. El significado es buena nueva, buena noticia. En nuestro contexto se refiere al mensaje de salvación, a la vida de nuestro Señor. Bueno, pero fue tomado de esto, no era recibir de repente una noticia maravillosa, algo que no esperabas, una victoria, algo que era un tiempo de alegría, era la sorpresa de recibir una noticia increíble. Está relacionado también, antes de Jesús y de los apóstoles, a este evangelio, esta noticia, a lugares, bueno, antes los lugares estaban en conflicto, nada que ver con el mundo que vivimos en paz y en armonía, donde nadie nos molesta, donde de país a país nos tiramos besitos, ¿sí? Los presidentes se aman, se encuentran y dicen, oh, Gloria, qué maravilloso encontrarte. ¿Sí? No se pelea nadie. Hoy vivimos en un mundo increíble, ¿no? Nadie se pelea. En aquel tiempo era un tiempo de caos. Era un tiempo donde había un reino que quería estar sobre otro, había peleas, había discusiones, había batallas, nada que ver con el tiempo moderno. Entonces, claro, había personas que vivían lejos, no había Facebook, no había Twitter, no estaban los canales de noticia. Entonces había que, de repente cambiaba un gobierno, un reino invadía a otro y claro, los que estaban cercanos se enteraban todo que había un nuevo rey, había nuevas reglas, había nuevas leyes y había, por supuesto, nuevos impuestos. Una nueva manera de vivir. Ya no está más el rey anterior, ya hay un nuevo rey. Pero claro, los lugares lejanos, los lugares de campo, los lugares distantes, a veces cambiaba 2 o 3 veces de reinado y no se enteraban nada. Entonces había evangelizadores que iban anunciando, hey, no sé si es una buena noticia, pero hemos cambiado de rey. Para nosotros sí, porque nosotros lo estamos anunciando, cambió de rey, cambió la manera en que vivimos, hay nuevas leyes, informate.
Estas son las leyes del reino. Esa era la manera en que se utilizaba esta palabra. En un principio estaba relacionado a eso. Cuando vamos a nuestra palabra y al... Uy, se me fue la palabra, se me fue. Con esto de nuevo pacto, viejo pacto. Bueno, en los evangelios, sobre todo en las cartas, encontramos dos frases muy interesantes. La primera es el evangelio de Dios, la segunda el evangelio del Hijo. O sea, entendemos que si eran las buenas noticias, o mejor dicho, eran las noticias diciendo hay un nuevo rey, hay un nuevo reinado, hay nuevas reglas, hay una nueva y una, no sé si mejor, pero una nueva manera de vivir. Entonces allí Pablo nos habla de estas dos frases. Cuando hablamos del evangelio, entendemos que Él es la noticia, Él es el mensaje y Él es el mensajero. Y la buena noticia era que hemos sido trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz. A veces parece algo muy repetido, y tristemente lo digo, entre hermanos de la fe muchas veces vemos que están renegando con distintas cosas que muchas veces ellos mismos se apropian. Entonces cuando vienen a hablar y dicen, no, porque a mí me pasa tal cosa. Entonces vamos a la Escritura y le decimos, mira, esto no te puede pasar si sos hijo. Porque si sos un hijo, el poder de las tinieblas no tiene lugar sobre tu vida. Entonces veo para atrás y digo, tiene mucho sentido que estemos hablando y evangelizando y contando la buena noticia. ¿Por qué? Porque muchos fueron trasladados de un reino de tiniebla a un reino de luz, pero todavía en el reino de luz viven como en el reino de las tinieblas. ¿Cuántos entienden lo que le estoy diciendo? Han sido en espíritu, han sido comprados y trasladados a un reino de bien. Un reino donde el enemigo no tiene parte, no tiene suerte, no puede molestarme. Entonces, o vivimos en un reino o vivimos en el otro. Entonces tiene mucho sentido empezar a hablar y decir esto no forma parte. Muchas veces las discusiones que tenemos es ponernos de acuerdo, ¿sí? Dentro de una congregación o en una comunidad de fe, uno viaja y ve que hay desacuerdos. El mismo Pablo decía, sé que entre ustedes hay pelea, pero por otro lado me pone contento porque sé que las peleas, las discusiones revelan los que son aprobados. Y usted dirá, claro, los que ganaban las discusiones. No, los aprobados eran los que no discutían. No era quién ganaba la pelea, quién era, tenía mayor aptitudes para discutir o para ganar en una discusión o en algo que había controversial. No, eran los que no discutían, los que no generaban conflicto, eso eran los aprobados. Por eso Pablo dice, me alegra esto. Entonces, cuando comprendemos estas cosas, es necesario saber que hemos sido trasladados a un reino de luz, que muchas veces pasan en tu vida y en mi vida, y tendremos que decir como David, recordarle a nuestra alma que a veces... Me encanta una frase, escuchábamos un pastor la otra vez y decía, a veces tengo el alma repimporoteada. Para los extranjeros o para los que son más jóvenes, es como que tenés el alma, viste, es una palabra, no sé de dónde salió, del Chavo, del 8, no sé de dónde salió. A veces tenemos el alma convulsionada, ¿sí? El alma que me quiero bajar de la cruz. Claro, es buenísima esta frase, la he dicho muchas veces. Digo, algún día me vas a hacer bajar de la cruz y vamos a hablar diferente. Claro, el que está en la cruz, el que ha sido crucificado juntamente con Cristo, no puede bajarse de la cruz. Un crucificado no tomaba la propia decisión de bajar. Dice, che, la verdad que se pasaron con la cruz, me voy a bajar. Entonces, si estamos crucificados juntamente con Cristo, es su gobierno y es su manera de ser. Esto no significa que tenemos que poner una mejilla y la otra, 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 y la otra. Tendríamos que ir a las profundidades de las enseñanzas, que no era poner infinitamente la mejilla. Ayer hablaba con uno de mis hijos, decía, alguien puede fallarte. Alguien puede actuar en contra tuyo. Y tu obligación es perdonarlo. Pero lo que pasa que... No.
Tu obligación es perdonarlo, pero de aquí en adelante no caminamos más juntos. ¿Cuántos entienden lo que digo? Esto puede ser en lo profesional, esto puede ser en lo familiar, esto puede ser entre amigos. Yo te perdono, o ser sincero, mira, en este momento con lo que me hiciste no te puedo perdonar, es imposible, pero sé que Dios va a hacer que pueda perdonarte, pero no caminamos más juntos. El Evangelio de Dios no es poner la mejilla indefinidamente, sino entender, permitir y tomar decisiones, amado. Cuando nos habla del Evangelio de Dios, Romanos capítulo 1, verso 1, si usted me acompaña, dice, yo soy Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado por Él para ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios no son buenas noticias. El Evangelio de Dios es una vida transmitida. Yo no te estoy solo anunciando, informando y notificando. Sería bueno que cuando somos hijos de Dios, estamos en un reino de luz y seguimos viviendo como en el reino de las tinieblas, sería bueno notificarnos unos a otros. Por eso estamos en una comunidad de fe. Cuando el pastor está repimporoteado en su alma, alguien viene y le dice, amado, por favor, repasá la prédica del domingo. Esto sirve en la comunidad de la fe cuando compartimos, cuando estamos en momentos buenos y malos, cuando tu hermano sabes que no te va a juzgar, sino que tu hermano te va a abrazar y va a entender. No le vas a contar algo en lo cual estás atravesando y es malo y tu hermano va a decir, sal, Satanás, de al lado de mí, me contaminas. No. Y tampoco es para salir a contárselo a todo el mundo, si te lo cuento para que estés orando. Es escuchar a tu hermano y acompañarlo en ese proceso difícil. Cuando entendemos que somos parte de una comunidad de fe, todo toma otra relevancia. Pablo estaba diciendo, yo fui llamado para el Señor. No se me ocurrió una mañana salir y dar esta noticia. Fui llamado por el Señor. He sido constituido apóstol, llevar esta noticia a lugares donde no ha sido alcanzado. Para anunciar no mi evangelio, no como a mí me parece, no, mira, esta es la parte del evangelio que me parece que a este pueblo le va a gustar, no una parte, sino un evangelio correcto. Estaba anunciando el evangelio de Dios, que era su hijo. Estaba anunciando una vida, estaba notificando a las personas. Ya no pertenecen más a un reino de tinieblas, fueron trasladados a un reino de luz. Ya hay una vida, no sos vos luchando con la vida, ya vivimos en una victoria eterna y a un Cristo que nos habita. Este evangelio no es solo información, aunque tenemos que estar informados. Este evangelio es una vida depositada, el Creador depositando su vida en nosotros. Esa es la buena noticia. Dice, continúa, evangelio que había prometido ya en las Santas Escrituras por medio de sus profetas. ¿Cuál era la palabra que fue transmitida y anunciada en las Escrituras y por los profetas? ¿Alguna manera nueva de vivir? ¿Una forma de congregar? ¿De qué manera nos tenemos que 10 puntos para ser un mejor cristiano? Lo que fue transmitido en las Escrituras y por los profetas fue al Salvador del mundo. Fue aquel que es nuestra Pascua. Aquel que no solo cubrió nuestros pecados, fue aquel que los quitó. Fuimos redimidos en Él. Cuando la nueva vida del Señor va creciendo en nosotros, el pecado queda fuera. Porque la antigua naturaleza evangelizada va a pecar una y otra vez. Pero si no evangelizo a mi viejo yo, sino que la nueva criatura que soy en Cristo, en esa nueva criatura no hay lugar para el pecado. No hay lugar para las adicciones. Ahora, si sigo en la antigua naturaleza y no he aceptado su nueva vida,
solo he evangelizado el antiguo yo, bueno, tendré que seguir luchando con las adicciones, tendré que seguir luchando con los pecados, con las bajezas. Pero cuando mi vida va siendo absorbida por esa vida que ha sido sembrada en mí, ¿sí? Como nos habla la Escritura, ¿no? Una semilla que cae en buena tierra da fruto. Claro, pero previamente había semillas que cayeron al costado del camino, entre espinos, y bueno, esa historia nos habla de semillas que no llegaron a desarrollarse. ¿Se sembró la semilla? Sí se sembró. Pero creo que es responsabilidad de la misma tierra. Si nosotros queremos sembrar maíz aquí en calle Mendoza, seguramente no vamos a poder. Pero si venimos, quitamos la primera parte de asfalto, vamos a encontrar piedra, porque esta calle pasaba hasta el trole, ¿no? El tranvía, trole, qué antiguo. El tranvía. Así que tendremos que sacar los adoquines, tendremos que sacar las vías, y encontraremos en algún momento la tierra, y en esa tierra va a crecer. Pero la tierra necesita un trabajo. Para eso vivimos en una comunidad de fe, donde somos trabajados, donde somos limpiados, donde somos corregidos unos a otros. El Señor en la comunidad de fe donde nos ha sembrado, somos instruidos, corregidos, somos nutridos y nutrimos también. Este es el Evangelio que había sido prometido ya en las Santas Escrituras por medio de sus profetas, que fue anunciado por los profetas, su Hijo. No se anunció otra cosa, se anunció a su Hijo. Por eso entendemos que el Evangelio de Dios es su Hijo. Les escribo y continúa, les escribo acerca de su Hijo, que como ser humano nació de la descendencia de David. Pablo sigue aclarando. Este es el Evangelio que hemos recibido, una vida, no información, no días para congregar solamente. Por supuesto que con esta vida hay que informarnos. Con esta vida tenemos que congregar. Con esta vida soy parte de una comunidad de fe. Siempre digo que no somos Julieta en el balcón, esperando a Romeo, sino que estamos levantando Julietas en toda la tierra, por ser referencial con alguna historia, ¿no? Estamos levantando para Dios hijos en toda la tierra. Ese es el trabajo apostólico de Pablo y es el trabajo apostólico que hoy tiene la iglesia. Levantar hijos para Dios absolutamente en toda la tierra. Pero solamente levantar hijos para Dios puede hacerlo los reconciliados, no los informados. Los informados informan. Los rebeldes rebeldizan, ¿sería? No se me tome en cuenta esta última palabra. Amados, levantamos hijos para Dios en toda la tierra, pero el único que puede levantar hijos es un hijo reconciliado con Dios, entendiendo la posición que tiene, comprendiendo que fue trasladado de un reino de tiniebla a un reino de luz. Es alguien que informa sobre una vida y que esa vida está en ustedes. Pero es necesario creerlo. No solamente creer en el Hijo de Dios, sino que el Hijo de Dios gobierna mi vida y está en mi vida y hace que todo suceda. El Evangelio de Dios que nos hablaba Pablo a los romanos habla del Hijo. Y él mismo lo habla, incluso habla de la descendencia, que es descendencia de David. Vamos a saltar un poco. Anótelo por allí y después lo lee 2 Corintios capítulo 11, verso 7 al 9. 2 Corintios 11, 7 al 9. Lo lee después. El Evangelio del Hijo también nos habla Pablo. Romanos capítulo 1, verso 9. Y después vamos a repasar un poco Romanos 1 al 9. El Evangelio de Dios es el Hijo. Y este es el Evangelio del Hijo, anunciando plenamente la vida de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:9 dice, Dios, a quien yo sirvo de todo corazón, anunciando el Evangelio del Hijo. Es testigo
de que continuamente los recuerdo. Me encanta la frase porque Pablo entendía que anunciaba y a los que anunciaba no los soltaba. A veces, muchas veces predicamos del Señor, casi llevamos a las personas a aceptarlo y a recibirlo y lo soltamos y no sabemos más qué sucedió. Como que sembramos una semilla y bueno, que el Señor se ocupe. Total, es su viña, es su semilla y es su campo. Entonces no sé nada de esa persona. Pero lo hice aceptar al Señor. Uno más que aceptó al Señor. Déjeme ser malo por un rato. Esto no es una crítica. Es simplemente entender lo que hacemos. Es como ir a un campo, hacer los surcos para sembrar y me voy. Total, uno siembra y otro riega y otro cosecha. Tenemos que tener cuidado de lo que hacemos en el Señor. Cuidado de las personas que están a nuestro alrededor. Porque esta vida que estamos sembrando en ellos, esta vida que se está produciendo al estar con nuestros hermanos, tiene que ser cuidada. Mire, tiene tanto valor, y esto lo hablaba estos días en el lugar donde estaba, tiene tanto valor hablar desde los errores cometidos, porque a veces nos convertimos al Señor y decimos, nada, yo siempre fui perfecto. Una sola vez me acuerdo, pensé que estaba equivocado y eso era lo que estaba equivocado, no estaba equivocado. Estaba equivocado en que pensé que estaba equivocado, pero ya no me pasa más. Tiene tanto valor. Imagínense un camino donde yo les digo, no pasen por ahí porque hay un pozo. Y usted está apurado, tiene que marchar y dice, ¿qué me dice? Bueno, vamos con cuidado, fijémonos, tenemos que pasar. Capaz que era un loco que está por la calle que te está diciendo que no pases. Ahora, si vos venís rengueando con la pata rota y yo te digo, no vayas por allá porque me acabo de caer, ¿usted va a pasar? Y no. Tiene tanto valor y tanta autoridad hablar de lo que hemos vivido, que hablar de lo que hemos vivido acelera la vida de los próximos. Les ahorra camino. Transmitimos información a la próxima generación de qué cosas no hace. A mí me encanta, aprendí a repetir esto. Iba a decir casi como un mantra, pero no está bien. Si mis hijos cometen mis mismos errores, fallé como padre. Ahora, si ellos cometen nuevos errores, bueno, es parte de la naturaleza. Ahora, si vuelven a repetir los mismos errores que yo cometí, ahí estamos en un problema. Mi función como padre no fue válida. Porque ellos tienen que estar inmunizados en mis errores, en lo que yo cometí, en lo que salió mal. Que no significa que tiene que ser una regla, que no hagas esto porque... No. Sino que haya una información y una inmunización de lo que ya en el cuerpo vivió. Esto es lo maravilloso de vivir en una comunidad de fe. Somos inmunizados en el cuerpo del Señor. Somos inmunizados en este tiempo donde se ha hablado tanto de inmunidad, ¿no? Somos inmunizados porque ya otro hermano pasó por esta situación. Entonces, posiblemente se aceleren mis pasos. O para no caer o para atravesar mucho más rápido. Esto es inmunización de cuerpo. Por eso es necesario ser parte de un cuerpo, no solo para congregar, sino para compartir, para estar, para hablar del Señor, para acompañarnos mutuamente, para servir al otro. Dios, a quien yo sirvo de todo corazón anunciando el Evangelio del Hijo. Nuevamente, Pablo no estaba para transmitir su propio evangelio, o lo que él creía o lo que le parecía, porque si era su evangelio iba a discutir, ojo que hubo discusiones entre los apóstoles, de cómo hacer las cosas, había discusiones. Pero qué maravilloso cuando está el criterio del Hijo, cuando no te digo yo para mí es así. No, vamos a las Escrituras, leamos, informémonos. No, pero así lo hacíamos, no importa cómo lo hago yo. Importa ni cómo quiero yo, ni cómo me parece a mí.
A veces nuestras discusiones son diferencia de criterio, nada más. A veces pensamos lo mismo y estamos diciendo, ¿le pasó a hablar con alguien y estar peleando y estar diciendo exactamente lo mismo? Pero cómo nos gusta pelear. ¿A cuántos les gusta pelear? Gracias, gracias por esas 2 o 3 manos levantadas. Dios los guarde. Al resto que Dios tenga compasión. Qué maravilloso. Si somos, no sé, hay personas que dicen, no me gusta el boxeo, pero se la pasan peleando con todo el mundo. Ponete a ver boxeo. Claro. Romanos capítulo 1, verso 1, un poco para hablar del contexto de esta frase, rápidamente, no se me asuste, porque este es un tema para hablar y hablar y hablar y hablar. Lo saluda Pablo, siervo de Cristo, solo para mencionar algunas cositas. De Cristo Jesús, llamado por Él para ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Fui llamado por Él para anunciar su Evangelio. No fui llamado por mí para anunciar mi Evangelio o lo que a mí me parece, o mi doctrina, o mi línea de pensamiento. Este es un error que muchas veces cometemos, muchas veces cometí. No, yo creo que es así, entonces y peleo y discuto y me siento con otro y defiendo mi postura. No, acá no hay posturas. Pablo la tenía recontra clara y mire que estaba capacitado para pelear. Estudió a los pies de Gamaliel, bueno, tenía para discutir y para defenderse y para poner postura, pero él decía, yo fui llamado por Él para anunciar su Evangelio. No tiene nada que ver lo que... Y él lo decía, lo tengo todo por estiércol. Todo lo que antes era ganancia, conocimiento, líneas de pensamiento, una herencia, una familia, ciudadanía, lo tengo todo por basura. Y lo iré eliminando para crecer más en Él. Muchas veces tenemos nosotros líneas de pensamiento, o a mí me parece que dice esto. Estas cosas se resuelven cuando estamos en el cuerpo, por eso le anuncio, estamos con el Seminario Bíblico de Fe. Yo estoy como los programas de streaming, cada tanto mando una propaganda. La intención es conocerlo más a Él, no defender mi postura o lo que creo o lo que me enseñaron. Pablo podía agrandarse, pero él, todo lo que aprendí, todo lo que era ganancia para mí, lo tengo como estiércol. O sea que podríamos decir, el otro día lo hablaba con los pastores de Rosario, que voy a conocer más de Dios conforme a cuánto esté dispuesto a desechar de lo mío. ¿Se entiende? Cuanto más deseche de lo mío, más conocimiento de Dios tendré. Y tiene sentido con que somos vaciados para que Él, somos absorbidos por Él. Los más viejitos se acordarán, lo repetíamos mucho. Menguar para que Él crezca. Busque la palabra en el diccionario y listo. Disminuir, decrecer para que Él crezca. Si somos una vasija donde Dios decide de manera inexplicable habitar en la vida de los hombres, tengo que ser vacía, esta vasija que en la vida, en la formación, en el crecimiento, con las amistades, se llenó de muchas cosas, tiene que ser eliminado todo gradualmente para que Él siga creciendo en mi vida. Si yo sigo manteniendo mis vacas sagradas, mis cosas que son intocables, y así pienso, y esto es como, esto no me lo quiten porque yo estudié a los pies y en tal. Bueno, todo lo que creamos que es valioso impedirá un mayor conocimiento de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Ahora, cuando no hay nada precioso en tu vida, solo Él, estamos dispuestos a eliminarlo todo para que Él crezca. Pablo decía, el Evangelio de Dios, que es su Hijo, nos aclaraba, y he sido apartado, he sido llamado para esto. Y tiene mucho sentido porque este llamamiento de Pablo es el llamamiento que todos tenemos. No hemos sido, a veces creemos que nuestro llamamiento, bueno, es pastoral, es de liderazgo. Nuestro llamado es a ser hijo. Después la asignación puede ser apostólica, profética, maestro, evangelista. Dentro de una congregación podemos ocupar distintos lugares, mas nuestro llamado por excelencia es ser hijo. A veces cumplimos una asignación y ni siquiera somos hijos.
Por medio de sus profetas, Dios, dice el 2, perdón, Romanos 1:2, por medio de sus profetas, Dios ya lo había prometido en las Santas Escrituras. ¿Qué había prometido? A su Hijo. Fíjese cómo no es algo que decimos y que se nos ocurre. Son cuestiones que el Señor nos habla claramente. El 3 y el 4 es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien nació como hombre de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección fue constituido Hijo de Dios con pleno poder como Espíritu santificador. Mire, sin la resurrección, muchos dijeron que eran el Cristo. Muchos. Hay religiones en el mundo donde tienen sus profetas y tienen sus santos. Si no resucitó. Esto es lo que marca, y lo anuncia la Escritura. Él fue el primero en resucitar de los muertos, para ser el primero en todo, cuando se nos habla de la supremacía de Cristo en todas las cosas. Él es el primero en todo. Todo es por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Y si nosotros estamos metidos en Él, somos parte de su propósito. Jesús en su última oración le dijo al Padre, Padre, que ellos estén en nosotros como tú y yo. Estamos en Él y Él en nosotros. Fue la oración del Padre, previo a la cruz. Constituido Hijo de Dios con plenos poderes. ¿Recuerda cuando el Señor se le presenta a los discípulos y les dice, como última información, le dice, vayan, hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Esto es lo que hacemos como iglesia. La intención no tiene que ser juntar personas, sino hacer realmente discípulos. Previamente a eso, el Señor le dice, toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra. Y aquí Pablo lo menciona. De su resurrección fue constituido Hijo de Dios con plenos poderes como Espíritu santificador. Amigo, amado, hermano, debe ser que estuvimos con muchos brasileros, ¿no? ¿Estuve mal? Sí. Había de todas las naciones, hermoso. Mi querido hermano, mi querido amigo, el único camino es el Señor. No hay otro. No son el estudio de las Escrituras por estudiar, no es aprender por aprender, no es congregar por congregar, no es aceptarlo al Señor por aceptarlo. El mismo Juan, a quien llamaba al arrepentimiento, al cambio de vida, y todos corrían, escuchaban el mensaje y allí nomás se bautizaban. Hemos dicho cientos de veces, el bautismo simboliza la muerte a una antigua vida y una resurrección a una nueva vida. Somos bautizados en Él, en el cuerpo. Es un acto público el que hacemos. A unos Juan les decía, arrepiéntanse, y a otros le decía, generación de víbora. Y uno dice, pará, Juan, yo sí estaría como, me imagino con Juan, ¿no? Digo, aguantá. Estamos predicando para que se arrepientan. Vienen y los echamos. ¿Sabe qué hubiese dicho Juan? Estos no creen, solamente hacen esto como para tener algo más por las dudas que esto sea cierto. Es duro eso, ¿no? Muchas veces nosotros hacemos cosas y por la duda, ¿viste? Llena, como cuando hacemos el currículum, ¿no? Carpintería, pero no, hiciste carpintería en primer grado, en segundo. No importa. Trabajé con madera mucho tiempo. Y a veces queremos llenar el currículum de la fe, ¿no? Y estos religiosos, hacia las escapadas,
Se iban y dijeron que nos pase por la agua, como la milanesa, ¿viste? La milanesa primero, esto es para que lo sepa, esto es muy importante. La milanesa no se pasa primero por el huevo. La milanesa primero, así, la carne, primero en pan rallado, huevo, después pan rallado, ¿sí? Una nota al pie. Estos se escapaban y decían, pasemos por el agua, qué sé yo, por ahí cuando lleguemos nos dicen que era verdadero, y yo, pero nosotros estamos bautizados. Juan le decía, ustedes son una generación de víbora. Porque no creen, simplemente están haciendo algo más por las dudas. Por eso no es congregar por congregar, no es creer por creer, no es estudiar por estudiar, sino que la intención es ser parte de su cuerpo, es crecer en estatura y en gracia como nos habla del Señor Jesús. Él es el único camino, Él es el único que nos conduce, ¿no? Este es el poder de la resurrección. Él fue en esta resurrección, decía Pablo, constituido hijo en pleno poder con el Espíritu santificador. El 5 dice, por medio de Jesucristo recibí el privilegio de ser apóstol, puesto a su servicio. Amado, estamos puestos al servicio de Dios. Algo pasó con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios jamás fue llamado a ser un pequeño pueblo muy feliz. Fue llamado a hacer luz a las naciones. Cuando el pueblo de Dios deja esa comisión, es ampliada la brecha. Es como esa historia que contaba el Señor que dice, había un rey que hizo un banquete para los propios, tenía sus propios invitados. Pero los invitados no asistieron a la fiesta. Entonces él habló a los suyos y les dijo, salgan a los caminos a decirle a las personas que vengan a comer. Lo que hacemos como iglesia es salir a invitar para que vengan a comer. Y lo que tienen que comer no es nuestras propias palabras, no son nuestras propias historias, no es una identidad de congregación, sino que lo que debemos servir es a Cristo. Pablo decía, yo predico a Cristo y a este crucificado. No tenía una prédica motivacional, Pablo. Siento decirle. A veces nos gustan las cosas motivacionales, pero para ver algo motivacional no escucho una prédica. Me voy a ver una película, comparto con mis amigos un asado. ¿Habrá algo más motivacional que un asado? Y lo cambio, que te inviten. No que lo tengas que hacer vos, que te digan, ¿sabés qué? Te invito a un asado. ¿Habrá algo más motivacional que un asado? ¿Que una juntada de amigos, pero de buenos amigos? La prédica no es motivacional. La prédica, Pablo nos decía, es a Cristo y a este crucificado. Nuestro mensaje, nuestra vida, habla del Señor y del Señor en nosotros. Lo leímos ya, 5, por medio de Jesucristo recibí el privilegio de ser apóstol, puesto a servicio, a su servicio, para que en todas las naciones haya quien crea en Él y obedezca. Y no, obedezcan al final, no es que crean en Él, porque si era creer en Él, Pablo iba, predicaba, se volvía y listo, dejó testimonio de Cristo. Pero testimonio de Cristo no es solo creer, es crecer en el conocimiento de Dios para que la obediencia no sea un hombre forzándose para obedecer a Dios, sino que sea la obediencia del Hijo de Dios obrando en mi vida. Y yo siendo sorprendido, porque decir, che, la verdad que esto antes no lo hubiese hecho. Antes no me podría haber resistido de esto. Antes no hubiese sido posible estas cosas. Cuando el Hijo crece en nosotros es su obediencia. Los apóstoles nos decían, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en esta carne, no lo vivo en mi fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya no es nuestra fe. Si el Señor está en mí y mi ser fue crucificado, ya no es más mi fe,
porque mi fe ha sido crucificada, una fe quizás primitiva e imperfecta, fluctuante. A veces podemos conquistar naciones y a veces no nos da la fuerza ni para levantarnos de la cama, y no porque estamos enfermos, sino porque no tenemos ganas. Pero cuando vivimos en la fe del Hijo de Dios, y Pablo no decía, todo esto yo ya lo hice y ya la tengo clara, por eso se la enseño. No, dice, yo una sola cosa hago, prosigo a la meta. Pablo les decía, yo todo esto no lo alcancé todavía, lo estoy alcanzando, soltando lo que pasó, me estoy extendiendo a alcanzar un poco más. Por eso cuando escuchamos una prédica, no piense que nosotros hemos alcanzado todo. También estamos tratando de estirarnos un poco más y soltar un poco de aquello que nos da tropiezo y nos frena en la carrera. Él dice, fui comisionado, el privilegio de ser apóstol de Él, a su servicio para que en todas las naciones haya quien crea, pero también quien obedezca. Si creemos y no hay obediencia, no somos hijos. Esto es duro, pero es así. O sea, el pastor Elías tenía una frase muy interesante que él decía, si no estás dispuesto a comportarte como un hijo, no llames a Dios Padre. Muy interesante. En hijo no me convierte el creer. En hijo es su obediencia en nosotros. Porque Dios no viene a buscarme a mí, Dios viene a buscar la obediencia de su Hijo en cada uno de nosotros. No busca un mejor Ezequiel, Él busca a su Hijo en mi vida. Porque Ezequiel nunca va a ser a la medida del Hijo de Dios. Puedo llegar a imitar alguna cosita frente a las personas, pero cuando Él venga a buscarnos, tiene que encontrar fe. Y cuando la palabra dice, cuando venga el Hijo de Dios, encontrará fe, no está hablando de la fe primitiva mía, está hablando de su fe en nosotros. Para que crean y obedezcan. Mire, hemos sido, como hablábamos del pueblo de Dios, hoy nosotros somos llamados luz. La palabra dice que Él es la luz. Y Juan anunció la luz. Y siempre me gusta decir que Él no pudo decir que era la luz. Pero cuando llegó el tiempo de Jesús, Él nos dijo a nosotros, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Él es la palabra, pero hoy la palabra es la iglesia. Los santos en obediencia, no los santos que congregan. Los santos en obediencia son carta leída según la Escritura. Carta leída donde puede ser leído lo que Dios ha escrito en tu vida y en mi vida. Mira ahí, en estos procesos donde uno va creciendo, ¿no? Uno va creciendo y va queriendo hacer lo de Dios en todos lados, ¿no? Y un poco ha forzado algunos ambientes. Una de las últimas cosas y lo hablaba con mis hijos la otra vez, una de las últimas cosas que tuve que entender es que mis hijos no pueden ser a mi imagen y semejanza. Lo he predicado cientos de veces, pero yo he querido que mis hijos sean como yo quiero. Que hablen así, que sean así, que vistan así. Y es ahí donde me voy a equivocar. Es ahí donde me estaba equivocando. Formarlos y forzarlos a ser la imagen que yo creo que es Dios en ellos. ¿Quién no quiere que los hijos sean como uno quiere? Que estudien lo que uno quiere, que hablen como uno quiere, que vistan como uno quiere, que no se equivoquen en nada, que sean perfectos. Esos no son hijos, todavía no llegaron acá, son robots. ¿Sí? Quizás con mucha plata podremos comprar alguno y no sé si algún día no se levantarán en contra de nosotros. Ya empezamos con la conspiración y no lo sé, qué sé yo. No lo sé. Mi auto me obedece porque le hago los service. El día que tenga decisión, por ahí me dice, yo no voy a Córdoba. Hace calor. Y voy a tener que estar convenciendo al auto de que me lleve a Córdoba. Ya veo el auto de garage y yo el colectivo. Hasta que el colectivo se empaque y diga, yo no sigo más.
Son muchos, que se bajen algunos. Madre mía. 6 y 7 dice, entre ellos están también ustedes que viven en Roma. Dios los ama y los ha llamado a ser de Jesucristo. Amado, hemos sido llamados a ser de Jesucristo, hijos de Dios. No, las gracias ministeriales son otro tema, son asignaciones. ¿Pueden pasar? Sí, no, pero yo estoy llamada a ser mamá. Sí, está muy bien y hacés bien en hacerlo. No, yo estoy llamada a ser padre. No, yo soy abogado y está bien porque manifestamos a Dios en todo lo que hacemos. Pero nuestro primer llamado es a ser hijos de Dios. Dice, llamados a ser llamados a ser de Jesucristo y formar parte del pueblo santo. No es solo creer. Hemos sido llamados a ser hijos, pero a ser parte de un pueblo. ¿Cuántos van? Usted me avisa cualquier cosa, si me voy por las ramas, me avisa. Pero es lo que nos dice la palabra. No es solamente ser Julieta en el balcón. ¿No es Julieta en el balcón? No es esperar que venga el amado en algún momento. No. He sido llamado a entender que soy hijo de Dios y que soy parte de su cuerpo, de una nación santa, de un edificio que es su cuerpo y que es la iglesia. El 9, vamos a ir acortando. Estamos bien con el tiempo, así que no se me ponga mal. Ahí va. Los músicos que se vayan a sentar. No. Está bien porque me marcan el horario. No se sorprenda después si tenemos, ¿cómo se dice? Karaoke. No, está muy bien, está muy bien. A muchos no los quiero, pero a otros sí. Dios, dice el 9, Dios a quien yo sirvo con todo mi corazón. No había oscuros, claroscuros en Pablo. De todo corazón, anunciando el evangelio de su Hijo, es testigo de que continuamente los recuerdo. Amado, yo le pregunto, ¿usted durante la semana recuerda a los hermanos de la fe? ¿O solamente cuando está por venir a una reunión de mujeres, de hombres? Amado, recordemos, mandemos un mensaje. Mire, hoy tenemos tecnología. Antes tendríamos que haber agarrado el burro o ir caminando. Y llegás y te dice, no está. Otra vez abajo del sol. Y hoy le mandás un mensajito, ¿estás? Tomamos un mate, paso 5 minutos, te puedo servir en algo. Como a veces conocemos la vida de nuestros hermanos. Sé que pasaste por una gripe, ¿cómo estás? ¿Te puedo alcanzar algo? Qué bueno sería entender que la comunidad de la fe es eso también. Dice, porque deseo verlos, el 11, perdón. Porque deseo verlos y prestarle alguna ayuda espiritual para que estén más firmes. Qué maravilloso cuando entiendo que mi colaboración y tu colaboración permite que otro sea firme. Me molesta hacer esto, pero dígale al de al lado. Me molesta porque a mí también me molesta que me digan decirle al de al lado. Pero colaboremos en que alguien esté más firme. Colaboremos que nuestra ayuda espiritual permita que alguno esté un poco más firme. El 12 dice, es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. No es analizar el problema de mi hermano y decir, esto es una pavada, porque eso es lo primero que nos pasa. Vemos a alguien que está casi agonizando por la situación y nosotros decimos, es una pavada. Tenés el alma repimporoteada y nada más. No, amado, alentémonos con esta fe que tenemos, con su Hijo en nosotros. Animarnos con la fe unos a otros. Fíjese, voy saltando capítulos 14. Me siento en deuda con todos, sean cultos, incultos, sabios o ignorantes. Por eso estoy tan ansioso de anunciar el Evangelio también a ustedes,
que viven en Roma. Bueno, les voy a predicar porque Dios me manda a hacerlo. No. Hemos recibido algo tan precioso que nos sentimos en deuda. Hemos recibido esta vida tan preciosa, imposible de ganarla, imposible de conseguirla, imposible de ser merecedor, que nos sentimos en deuda. Cuando entendés realmente qué portás, te sentís en deuda. Por eso estoy ansioso de anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Dice, no me avergüenzo, el 16 del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcance salvación. Fíjese qué maravilloso. Lo que tenemos en nosotros es poderoso, porque hace que otros accedan a salvación. Claro, hoy me podés preguntar, pero pastor, yo no sé, qué sé yo, ¿cómo hago? Viví en obediencia. Procurá no salir a gritar a las naciones. Hacé el trabajo que te toca hacer. Hacelo todo lo que hagas, hacelo para la gloria de Dios. Sea comer, beber, trabajar, estar con amigos. Hacé lo que Dios sea glorificado en tu vida, no hablando, sino que puedan verlo en vos. Mi trabajo con mi familia no es que ellos hagan lo que yo quiero, es que vean aquel que quiere darse a conocer. Si mi familia no ve a aquel que quiere darse a conocer, va a ser muy difícil. Le pido a los chicos que vayan pasando. Parece que estoy por tirar un córner desde acá. Y yo era arquero, así que va a estar complicado. Me gustaría que cierre los ojos por un minuto. Y que le diga, Señor, realmente quiero conocerte. No a través de una prédica, no a través de enseñanzas que son válidas y las prédicas también. Pero hay un trabajo, hay una demanda para cada uno de nosotros de conocer más al amado. Cuando alguien se enamora, quiere conocer al otro, al riesgo de ser desilusionado. Pero hay una fuerza tan grande y tan poderosa que te hace querer conocer al otro, hasta el riesgo de ser desilusionado, de que haya cosas en la otra persona, quien te atrajo, quien te enamoró, no te gusten, no te agraden, o incluso atenten contra ese amor que hoy sentís. Pero hay algo maravilloso. El Señor jamás nos va a desilusionar. Posiblemente me sienta desilusionado porque Dios no es como yo quiero. Pero cuando me comprometo en que Dios no va a ser como yo quiero, yo tengo que ser como Él quiere. Y no es imitar a su Hijo, es que su Hijo crezca en nosotros. Señor, te pedimos que puedas seguir creciendo más y más en la vida de nuestros hermanos, en mi vida. Que nos den la sabiduría de poder compartir esta comunidad de fe, de personas que creyeron pero que también caminan en obediencia, que están dispuestos a desechar lo que antes era sagrado e intocable para conocerte más a vos, que están dispuestos y renuncian a querer conocer más a un Dios que es conforme a lo que yo quiero. Un Dios a mi imagen y a mi semejanza. Un Dios que me agrade, un Dios que me complete, un Dios que sea maravilloso para mis ojos. Y comprometernos con conocer a un Dios que no va a hacer nada de lo que yo quiera, sino que cuanto más lo conozco, me doy cuenta que todo lo que creía era poco comparado con la majestuosidad de conocerlo a Él. Y al ser desilusionado porque no es como yo quiero, me enamoro más de Él. Porque lo que yo creía era poco. Porque lo que yo entendía era insignificante.
Porque lo que yo veía era algo parcial, era un poquito, era algo, era un rayo de luz. Pero el Señor ha abierto las puertas para que salgamos a plena luz y podamos disfrutar de Él. Porque Él no podrá ser en otro si no es en mí primero. No podré convertirme en una fuente donde otros puedan beber si yo mismo no he bebido. No puedo generar obediencia de Dios si yo no soy obediente. La palabra dice que el inmaduro, el niño, aunque es dueño de todo, no está capacitado para manejar nada. Para eso están los tutores y las personas que su padre pone sobre ellos. Pero cuando llegan a la edad correcta, amado, es madurez. Edad correcta para el Padre es madurez. Es lo que el Padre considera madurez en nosotros. Cuando llegamos a la estatura de la madurez que Dios ha designado, es donde podemos transmitir este amor. Es donde este amor puede ser visto en tu vida. Es donde las personas dejan de decir, ay, qué lindo lo que haces, para decir, yo quiero lo que tenés. Es donde dejamos de convencer a las personas con argumentos y le predicamos la vida del Hijo y se enamoran de Él. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, por mi vida, para poder crecer en comunidad, en obediencia, entendiendo que somos parte de un cuerpo, que nos relacionamos los unos con los otros, nos nutrimos unos con los otros, nos corregimos unos con los otros, porque tu cuerpo está llamado a crecer, porque en ese cuerpo hay salvación, porque en ese cuerpo hay vida eterna, porque en ese cuerpo es donde somos corregidos, nutridos y cuidados. Señor, no sé por qué situación le toca atravesar a mis hermanos, pero sé que toda situación nos hará verte mucho más claro y entender que vos estás en control de todo. Descansamos en tu voluntad. Aleluya, Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Te amamos, Señor. Denos un minuto para inspeccionar su vida, para identificar aquellas cosas que tienen que ser corregidas, aquellas cosas que están impidiendo no solamente el crecimiento de Dios en nosotros, sino que otros conozcan a Dios, entre ellos tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus vecinos. Identificar si hay soberbia, si hay enojo, si es mi personalidad, si es mi carácter,